UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Su imagen lleva siglos instalada en el imaginario colectivo. Desde que el hombre primitivo inmortalizó la figura del caballo hace 20.000 años, en la cueva francesa de Lascaux, este animal totémico ha ejercido un protagonismo indiscutible en las sociedades antiguas. Porque más allá de su compleja simbología, el caballo ha servido para la guerra, la caza, el transporte o el ocio. Y lo constata no solo el legado milenario de cientos de representaciones artísticas. También la arqueología da fe de que el caballo fue mucho más que un símbolo o un icono. Es el caso de un pasarriendas de bronce, datado en época bajo imperial, que hoy nos presenta su descubridor, Víctor Iturbe. Víctor, bienvenido. Buenos días, Daniel. Víctor, vamos a dar un salto en el tiempo, al Bajo Imperio, a los siglos 3-4. Ese es el contexto cronológico de la pieza de este pasarriendas que hemos presentado, pero quiero conocer antes las circunstancias del hallazgo y las motivaciones del estudio de ese artículo que habéis publicado hace un tiempo. El pasarriendas pertenece al yacimiento de Villaobispo, que está en el área de Benavente, de la provincia de Zamora, y está en el entorno de la ciudad romana de Brigecio. Es un yacimiento bajo imperial en el cual hemos encontrado un conjunto de monedas que su circulación se intensifica en el siglo IV después de Cristo. El hallazgo está motivado por el lugar donde yo vivo, que es Castro Gonzalo. Se encuentra muy cerca del yacimiento, lo encuentro en el año 1993, en el momento justo en el que se están haciendo labores agrícolas, y posteriormente, pasado el tiempo, después de hacer trabajos de prospecciones arqueológicas, lo entrego en el Museo Arqueológico, gracias al conocimiento del personal del museo. A partir de ahí se hace una exposición con fondos donados por particulares y empezamos a trabajar en un artículo. Fernando Regueras, especialista en villas romanos, es el coautor del artículo. Yo tengo que decir que es la base de este artículo. A partir de ahí lo publicamos en la revista Brigecio en el año 2016. Muy bien, Víctor. Una vez presentada la pieza, de la que, por cierto, existen, si no estoy equivocado, 15 ejemplares en el mundo, descríbenos un poco la pieza, sus partes y el material en el que ha sido fabricada. Los pasarriendas tienen exactamente dos partes. Una que es funcional, compuesta por un vástago, una caja de mangue y dos anillas. Y en la parte alta está una pletina con una figura, es la parte ornamental, la parte que nos interesa. El de Villaobispo está formado por unas anillas figuradas con forma de anátidas, cabezas y cuellos de anátidas, y en la parte alta existe un caballo sin enjaezar, con una anatomía pesada y cuya parte fundamental es su cabeza, sus crines, que están formadas por mechones que caen sobre el cuello, sus orejas enhiestas, sus ojos almendrados y sus hollares dilatados. Tiene una cosa curiosa, la boca, que tiene unos labios muy alargados y que le da un aire natural y gracioso a la pieza. Y, Víctor, ¿qué hay de la cronología y de la técnica empleada en este ejemplar tan destacado de la toréutica meseteña? Sí, la técnica que utilizaron, el artesano lo hizo con bronce fundido, lo hizo mediante la técnica de la cera perdida. Lo hicieron por partes, lo soldaron y después lo cincelaron. La cronología para nosotros es del siglo IV después de Cristo. Y es muy importante saber que sobre la pletina donde se apoya el caballo existen 4 botones angulares que son los mismos que tienen las hebillas de cinturón que aparecen en algunas villas o quintas de la meseta castellana y están datadas en ese siglo, el siglo IV después de Cristo. Qué curioso. Por cierto, Víctor, existe un amplísimo glosario técnico a la hora de describir las piezas de toréutica, como el ejemplo que acabas de poner tú.
Pero hay una duda todavía, yo creo que sobrevuela todavía una duda en torno al pasarriendas, y es la función de este pasarriendas. ¿Hasta qué punto prevalece lo estético, lo ornamental, sobre lo funcional? Ahí me gustaría que nos aportaras cuáles han sido de alguna manera los códigos de exhibición estilados en la tardoantigüedad. Bueno, hay que decir que los pasarriendas son soportes de coches de lujo de época romana. Y hay que decir que esta teoría la crearon las autoras Molina y Mora en los años 80. Fue gracias al descubrimiento y a la excavación de coches de lujo tracios del siglo III y IV después de Cristo. También hay que pensar que estos coches, su tipología más adecuada fueron un tipo de coches llamado carrucas. Y este fue un tipo de coche muy utilizado solamente por las clases más nobles, la aristocracia, los emperadores, y después pasó a particulares. A partir del siglo III después de Cristo, el uso de estos coches pasó a particulares. Entonces los particulares lo utilizaron como una forma de exhibición, de ostentación. Víctor, imagino que tanto tú como el firmante del artículo, el otro firmante, que es Fernando Regueras, os habréis preguntado o habréis indagado por los paralelos que tiene este pasarriendas. Y no me refiero solo a paralelos en la zona circundante del Valle de Benavente o en la provincia de Zamora, en Castilla y León o incluso en la península ibérica, sino también de otros ejemplos que hayáis encontrado en colecciones particulares o en museos que os hayan puesto en la pista sobre cuáles son los paralelos más cercanos de la pieza. Los soportes aparecen en el imperio, en la parte del imperio occidental, solo en esta parte. Y los mayores ejemplares, donde hay más ejemplares, es en Hispania. En Hispania los ejemplares que aparecen están descontextualizados, muchos en colecciones particulares y pocos en museos. Pero el área de Benavente es el lugar donde más concentración hay. Existe del que estamos hablando, el de Villaobispo, existe el del término municipal de Villafáfila y otro en el campamento romano de Petagonium. Y hay que decir que con estos tres del área de Benavente se pueden ver todos los rasgos decorativos de los hispanos. El del término municipal de Villafáfila se exhibe un caballo con una anatomía pesada, muy enjaezado, mientras que el de Petagonium es totalmente diferente. No tiene enjaezamientos, está, vamos a decir, desnudo, y el de Villaobispo es un híbrido entre los dos. Pero hay que decir que hay otros paralelos con figuras equinas que están en el área de Benavente y que se pueden trasladar a otras zonas de Hispania. Está en los mosaicos, en la villa de Camarzana de Tera, llamada la Villa de Orfeo. Es una villa con una representación de mosaicos muy interesantes. Existe un triclinium en el que el dominus de la villa recibía a sus clientes y amigos, y sobre ese mosaico existen escenas muy interesantes, entre ellas están escenas cinegéticas y unas escenas representadas por 4 caballos individualizados, caballos entre palmeras, con sus ecuónimos y letras sueltas entre las patas. Los ecuónimos hacen referencia o alusiones a cualidades del caballo. Por ejemplo, uno se llama Germinator o semental, otro Venator o cazador. Y tenemos que decir que las letras sueltas entre las patas son el nombre de los ganaderos o la procedencia de los corceles. ¿Quién son? ¿Qué son estos caballos en los mosaicos? Pues son los caballos vencedores, son los caballos vencedores que ganaron en las carreras de los circos. Y también tenemos que decir que existen muy pocos casos en Hispania, tan solo 2 o 3 villas con estas representaciones, una en Águilafuente, en Segovia, y otra en el sur de Portugal, en Torre de Palma. Otro paralelo muy importante en la zona del área de Benavente, que se puede trasladar a otros sitios de Hispania, es el anillo que portó el dominus de la villa de Quintana del Marco. Un anillo de oro con una gema donde se representa un caballo
victorioso, levantando su mano diestra y un símbolo solar en su anca y 3 letras que son el nombre del propietario, del Dominus. Víctor, vamos ahora a trascender la pieza. Está claro que el hecho de que, digamos, el caballo presida la iconografía de este pasarriendas no es gratuito, no es algo baladí. Es un animal con una gran carga simbólica, representado en múltiples representaciones artísticas, además siempre presente en versiones legendarias y, bueno, digamos que también en atributos de los dioses aparecen los caballos. Además, se da la coincidencia de que aquí, en el Valle de Benavente, hay un tipo de caballo que fue muy valorado ya entonces en el Imperio Romano, de ahí que trascendiera la fama más allá del territorio, en otros puntos del imperio, y que eso se ha ido manteniendo con el paso de los siglos y que las yeguadas del Valle de Benavente hayan tenido una reputación que, como digo, ha trascendido las fronteras. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido acerca de la reputación del caballo en el Bajo Imperio? Sí, pues que el caballo ha sido y fue el animal más utilizado por el hombre hasta la Revolución Industrial. En el periodo romano es esencial en la cultura de los romanos y en el Bajo Imperio sus funciones principales son lúdicas, es decir, utilizan el caballo para la caza y para las competiciones en los hipódromos. ¿Quién son los que crían estos caballos? Las élites, la aristocracia y el emperador, o los emperadores. Y los emperadores ofrecen estos caballos al público en el circo, a la plebe, y la plebe consume diariamente estos espectáculos. Los emperadores lo hacen para fomentar y propagar su poder. ¿Qué pasó en el Bajo Imperio? Pues que tal pasión por las carreras de caballos trajo una euforia descontrolada. Dijo el autor cristiano Salviano de Marsella que mientras en Cartago entraban los vándalos a tomar la ciudad, los ciudadanos romanos permanecían en sus asientos y no se inmutaban ante los acontecimientos viendo las carreras en el circo. También sabemos, a través de los autores clásicos, que el caballo hispano, los hispanos, tuvieron mucha fama entre las competiciones, en las competiciones de los hipódromos. Por un lado, el geógrafo Estrabón dijo que la velocidad de los potros lusitanos se debió a que las yeguadas lusitanas eran preñadas por el viento. Y entre las razas de los caballos hispanos, el asturcón, el caballo del norte de la península ibérica, fue el caballo especial, uno de los caballos especiales de Nerón. Dicen que incluso soñó con el caballo, con el asturcón, eso dice Suetonio. Sabemos de los caballos hispanos que corrieron en los hipódromos de Oriente, pero sabemos que no fueron los más veloces, porque los más veloces fueron los de Capadocia y los del norte de África, pero sabemos que eran muy fuertes y muy resistentes. Pero hay que decir que el episodio más interesante en el Bajo Imperio, en Hispania, fue el epistolario de Quinto Aurelio Símaco. Este fue un cónsul que mandó comprar en Hispania caballos para llevarlos al Circo Máximo, porque en aquel periodo iba a celebrar juegos en honor a la pretura de su hijo. Y lo que hizo fue de 2 formas. Por un lado, mandó a sus mejores esclavos a por los caballos para trasladarlos al circo. Y por otro lado, escribió cartas a sus amigos de la aristocracia. A unos les pidió consejo para la elección y selección de los mejores caballos, además de permisos para transportarlos y permisos para abastecerlos, estacionarlos. ¿Y cómo lo hizo? Se puso en contacto con sus amigos de la aristocracia, 3 de ellos en Hispania. De estos 3 había una mujer llamada Pompeya, que fue la que le administró los caballos a Símaco. Pero ¿por qué Símaco viene a Hispania a por los caballos? Pues porque es el único lugar del imperio donde se pueden comprar caballos libremente, sin ningún control del Estado, ningún control del emperador. Y sabemos que fue difícil criar los caballos, fue costoso. ¿Quién lo hizo? Lo pudieron hacer los señores de las villas. De aquí hay que decir que Hispania tuvo fama de ser un lugar de buenos pastos. Dijo el agrónomo Columela
que para tener buenos pastos había que tener buenas zonas irrigadas, con buen agua, y eso es lo que generaría buenos pastos para buenos caballos. En nuestra zona, en el área de Benavente, tenemos el río Tera, Esla, Órbigo y Cea, y es lo que nos supone o suponemos que fue un lugar muy bueno para pastos. También sabemos que en otros periodos históricos, en la Edad Moderna, el área de Benavente estuvo bajo el poder de los condes de Benavente, y tenemos noticias en el siglo XIX de un noticiario, El Toreo, que dice que los condes de Benavente tienen muy buenas yeguadas y son de las principales. Dice que están al mismo nivel que los caballos andalusíes, y aquí es donde se genera nuestra hipótesis. Tanto los materiales arqueológicos, el área geográfica buena para pastos, las noticias literarias, el epistolario de Símaco y otras teorías nos hacen pensar que el área de Benavente en el Bajo Imperio fue un lugar perfecto para criar caballos. Los criaderos fueron los señores, y ellos fueron los que transportaron o llevaron los caballos a otras partes del imperio. Pues, Víctor, queda claro después de escucharte que en una sociedad tan militarizada como la romana, el caballo era un bien esencial y privativo de los más pudientes. Y no es casualidad que en época protohistórica surgieran ya grupos de poder, élites ecuestres, tanto en la península itálica como en la península ibérica, en la Celtiberia, por ejemplo. Un apunte histórico. Recordemos que la tenencia del caballo dio origen al llamado orden ecuestre en el siglo VI a.C., siendo rey de Roma Servio Tulio. Y con el tiempo acabó forjándose una nueva categoría de la sociedad romana, que son los caballeros o equites, que procedían de castas militares y que llegaron a rivalizar con los senadores del imperio en poder político y también en posición económica. De hecho, el proceso de consolidación duró varios siglos, hasta que paradójicamente el orden ecuestre se fundió con el estamento senatorial en el siglo IV de nuestra era, la misma centuria en la que se data el pasarriendas dado a conocer hoy por Víctor Iturbe, y a quien agradecemos no solo por donar al Museo de Zamora este prodigio metalúrgico, sino también por compartir con nosotros los resultados de su esmerado estudio. Muchas gracias, Víctor, por trasladarnos toda esta información de las fuentes y de la pieza tan interesante. Te agradezco toda tu atención, Daniel, y desde Benavente te agradecemos todo tu apoyo. Muchas gracias a Víctor, también a tu compañero Fernanda Regueras, y también agradecemos en el control a Mar de los Santos y Alejandra González. A todos ustedes les espero en la próxima entrega de la serie Arcudimas. Muchas gracias y hasta pronto.